están preocupados de otras cosas. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las empresas del siguiente programa. Les presentamos el programa que impactará a nuestra patria, Impacto Comunitario, el que busca promover el bienestar de nuestro país y auspiciar una óptima calidad de vida, dirigido por integrantes de los grupos que forman la Alianza Comunitaria de Boiquén. Todos los sábados por Radio Isla 1080 Calle, lucha sí y entrega no. Muy buenos días, bienvenidos al programa Impacto Comunitario, programa que hemos creado para informar a la ciudadanía de las diferentes situaciones que enfrentan nuestras comunidades. En el programa de hoy estaremos Edna Vázquez, Francesca Santiago, Maricel Robles y Saturnino Rivera. Muy bien. Comenzaremos nuestro programa, como siempre, presentando a nuestros auspiciadores del día de hoy. Queremos recalcar que las personas y comercios que se anuncian en Impacto Comunitario no necesariamente están de acuerdo o apoyan los apostulados de nuestro programa y lo que se habla en él. Tienda La Bendición, sirviendo a Calle y pueblos limítrofes por más de 78 años consecutivos. Por este medio, desean saludar a toda su clientela y agradecerle su patrocinio. Tienen mercancía en general, efectos para su hogar o el trabajo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Localizados en la avenida Fernández García, número 56, al lado de la antigua gallera en Calley. Teléfono 787-595-1659. Recuerda, para tu solución, Tienda La Bendición. Muy bien, saludo allá a don Luis y a don Marcelino. Cuídense mucho. Saludos. Saludos. Impacto Comunitario es la voz de las comunidades y de los individuos que no tienen los medios o habilidades para quejarse o expresar lo que les afecta, o que son simplemente aplastados por el poder de otros. Hoy continuamos hablando sobre el proyecto Calle Ciudad Verde y del transporte colectivo. Estaremos recibiendo algunas llamadas al 263-0288 o al 263-1155. Recuerden, 263-0288, 263-1155. En nuestro programa anterior hablamos del estudio hecho por Antonio Di Mambro titulado Plan Estratégico Calle Ciudad Verde. Este proyecto presenta la visión de un Calle moderno. En este plan recomienda iniciativas programadas a corto, mediano y largo plazo por un término de 40 años. Discutimos algunas iniciativas recomendadas por Di Mambro. Algunas de ellas pues eran el casco urbano que comenzó y no ha terminado, Barriada San Cristóbal que destruyó y no ha terminado, creando casas abandonadas para uso de deambulantes y generando peligro para los que allí quedan todavía. Eliminó Barriada Vieques porque eran casas pobres de madera y zinc que afectaban al pueblo. La entrada de Calle no la ha comenzado y ya está aprobada, en fin. Iniciativa que ha comenzado y no termina a 40 años. Ni sus nietos lo verán, al paso que va. Ahora, hasta aquí no se menciona en ningún momento el proyecto Transporte Colectivo en nuestra avenida Fernández García. ¿Por qué de momento surge esta iniciativa de Di Mambro? Lo que recomendó fue embellecer todas las entradas de Calle, la carretera 14, Luis Muñoz Marín, la avenida Fernández García. No indica que destruyan sus hogares ni sus industrias. Eso está espantoso, ¿verdad? Así es. Así es. Recordamos a nuestros radioescuchas, los teléfonos donde pueden llamarnos son el 263-0288 y el 263-1155. Repito, 263-0288, 263-1155. Muy bien, continuamos con nuestro programa de hoy,
Don Saturnino, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué bueno que está con nosotros aquí de nuevo. Usted en el programa anterior había comentado sobre la viabilidad económica del transporte colectivo aquí en Calle. Si nos puedes resumir y volver a traer, ¿verdad?, los datos importantes, sería súper bueno y importante, ¿verdad? Yo voy a traerle los datos más importantes y algunos datos que se me quedaron de la vez Correcto. pasada. Perfecto. Un dato importante es que uno de los objetivos del transporte colectivo, en Calley es la transportación de callejanos a Caguas por un carril exclusivo, utilizando una guagua por un carril exclusivo que va a llevar los pasajeros hasta Caguas. Entonces, en Caguas, tomar un tren hasta Río Piedras. Esa es la razón principal, o esa es la única razón que hay para la expropiación de la avenida Benigno Fernández García. No hay otra razón para esa expropiación. Tenemos que tener eso en cuenta porque yo voy a traer unos datos que van a arrojar luz sobre la casi nulidad de ese proyecto del tren de Caguas a Río Piedras. Pues nosotros hemos tenido unas experiencias anteriores que las comentamos en el programa pasado, y esas experiencias anteriores es el tren que se utiliza en el área metropolitana y la guagua que va desde Toa Alta por un carril exclusivo hasta la estación del tren en Bayamón. De esa experiencia nosotros hemos dicho que primero no se cumplieron con las expectativas que se hizo en un censo. Solamente un pequeño % de la población utiliza ese transporte. Casi todos son estudiantes y personas que trabajan cerca de las estaciones del tren. Además, hasta ahora Puerto Rico está perdiendo en estos momentos más de $90 millones para que ese tren funcione, o sea, más de 90 millones anuales para poner en funcionamiento ese tren. O sea que entendemos que el plan que ellos hicieron para crear ese tren urbano, esperando que todo el mundo usara el tren y evitar tanto el tapón, pues no ha resultado. El tapón sigue y ahora menos gente lo usa y creó una deuda que pagamos anualmente de más de $90 millones. O sea que ¿cuál es el uso si no está resultando? Ahora mismo redujeron horario y un montón de cosas que usted va a seguir explicando, pero vemos que no está resultando. No está resultando. Los conectores, algo bien importante para que este tren entrara en funcionamiento en una forma que no se perdiera económicamente tanto dinero, era los conectores que había que utilizar de las estaciones del tren a otras áreas de la zona metropolitana. Por lo tanto, eso no se hizo y llevan 10 años y no se ha hecho. O sea que las expectativas de uso que se dieron al principio, solamente un % bien bajito está utilizando esas facilidades. ¿Eso quiere decir que esas expectativas fueron como algo especulado, como que algo que no se estudió bien, o algo para justificar el proyecto de tanto dinero que se gastó del pueblo, ¿verdad? Sí, esas expectativas salieron falsas y no por un % poco, sino falsas por un gran %. No, y como esto es a largo plazo, ellos planifican algo pero no esperan. Ellos creen que todo va a seguir muy bien y no saben que puede surgir 20.000 situaciones, crisis, guerra, escasez de comida y un montón de cosas que va a afectar la poca de empleo que hay, la tasa de % de desempleo aumentado. Exacto. Cosas que no esperaban. Ellos creían que Puerto Rico iba a ser muy bueno, muy bonito, etcétera.
Sí, Y ahora se han presentado muchos problemas y no le encuentran solución. Sí, exacto. No hay un estudio real entonces de las necesidades de las personas que van a utilizar ese transporte colectivo. bueno, no hay un estudio real porque la prueba, la realidad, lo demuestra en que hay un desbalance entre el porciento que se va a utilizar, un desbalance grande entre el porciento que se va a utilizar y el que se está utilizando, Exacto. tú sabes. Entonces esto, ante eso, ante lo que comentó Edna, que también esto trae unas consecuencias eh, indirectas, como el desempleo en Puerto Rico, y el desempleo trae la emigración hacia Estados Unidos, donde cientos de miles de puertorriqueños se han ido en los últimos años. Correcto. Bueno, ante todo vamos a hablar de la crisis económica, porque yo creo que ese problema no se ha concientizado, principalmente los políticos, en los que diseñan la política pública de Puerto Rico. No se ha concientizado nuestros líderes. Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda pública de 77 mil millones de dólares. Wow. O 77 billones con B de dólares. Mm. Eso es una deuda pública inmensa. Demasiado. Para Una deuda impagable. Para una isla tan impagable, pequeña, para un país. grande en corazón, pero pequeña en cuestión de dinero, eso es mucho. No, y de habitantes también, porque nosotros tenemos 3 millones y pico de habitantes, entonces países mucho más grandes, con mayor número de habitantes, con mayor desarrollo económico, no tienen esa deuda tan grande así como nosotros. Y estos proyectos no están, como que no están en perspectiva de fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico. Son proyectos a veces superficiales, ¿verdad? Que no están ayudando a mejorar nuestra economía, al contrario, nos están endeudando más. Correcto, porque no ayuda en nada el transporte colectivo, pues el tapón siguen las personas, a veces se quedan paradas en la parada de guagua, llegan tarde al trabajo, porque no llega la guagua, algún problema, algún inconveniente, ¿sabes? Cosas que no planificaron bien y ahora está creando ese malestar en el pueblo que tanto necesita trabajar. Bueno, nosotros hemos sido testigos de lo difícil que los bonistas de Wall Street tienen para prestarle al gobierno de Puerto Rico. Pero sí le siguen prestando, pero esos préstamos son a grandes intereses. O sea, lo que se le presta es con grandes intereses. Y el gobierno ha establecido sus prioridades para gastar ese dinero prestado que cogió. Por ejemplo, ha establecido 3 prioridades que son centrales. La primera prioridad es para pagar la deuda de 700 billones. Absurdo. O sea, que coge, por ejemplo, el último préstamo que hizo fue de 3.5 billones. Pues coge 3.5 billones y 2.6 billones pasa a pagar el pagaré anual de la deuda de 77 billones que tiene el gobierno de Puerto Rico. O sea, esa es la primera prioridad, y la alegación es que la Constitución dice que lo primero que tenemos que pagar es nuestra deuda, cosa que nosotros ponemos en tela de juicio, ¿verdad? Claro. Entonces, para pagar también otras deudas y compromisos, Puerto Rico tiene otras deudas. Hay deudas que a veces nosotros cuestionamos esas deudas con contratistas, compromisos con por ejemplo, con los choferes de guagua del Departamento de Educación, que tanto se está hablando en estos días. Y en tercer lugar, para cuadrar el presupuesto, que eso, pues nosotros tuvimos la experiencia hace un mes y pico de que tenían que, en ese corre y corre, ¿verdad?, del gobierno para cuadrar el presupuesto, que en eso se incluye el pago de nóminas de empleados públicos. Correcto. Fíjese, para
para coger esos 77 billones de dólares, Puerto Rico le tiene que dar también, de esos 77 billones, le tiene que dar parte, un por ciento, a un corredor o a un especulador que coloca los bonos de Puerto Rico en el mercado. O sea, esos 77 billones que Puerto Rico coge no pasan completos a Puerto Rico, No. sino que tienen que pasar parte al especulador que puso esos bonos en el Sí, mercado. tienen que dividirlo, tienen que ver, cada quien tiene que recibir su tajada. Ajá. Eso, pregunto porque no estoy segura. UBS, el bochinche que hubo bien grande. Ajá, Esos son corredores también, ¿verdad? corredores, Los que utilizaron el dinero del retiro y Sí. tienen a fraude a nivel Esos ¿verdad? son Estados Unidos. especuladores. Ajá. O sea, que tampoco analizan, ¿verdad? Las personas responsables que pueden cumplir, que nos pueden apoyar, no analizan nada de eso y después salen con muchas situaciones que no se esperaban, cosas ilegales, y ahora pues estamos pasando nosotros, pagándolo, como dicen, justo por pecadores. Exacto, Así exacto. es. Ajá, por lo tanto, fíjese, los préstamos que toman los municipios autónomos a través del Banco Gubernamental de Fomento no son prioridades del gobierno central. Se le pueden hacer préstamos pequeños a los municipios autónomos, como por ejemplo los 3 millones que se le prestó al alcalde recientemente de Calley para expropiar la avenida Benigno Fernández García. O sea, préstamos Correcto. así, 3 millones, 4 millones, pero préstamos de cientos de millones o quizás billones para, si se coge prestado esas cantidades para gastarlo en las prioridades que establece el gobierno central. Ante el embereco del transporte colectivo, ¿verdad?, de Caguas al área metropolitana, vamos a enumerar algunas realidades. Vamos a ver. Primero, el costo de ese tren. El costo de ese tren realmente, yo he consultado varias fuentes y las fuentes varían, o sea, lo que ellos dicen varía desde cientos de millones de dólares hasta billones de dólares. Me O sea, dijeron que unos 2.000 billones de dólares se van a hacerlo, pero eso es un mal cálculo, como dicen, sí. porque después siguen saliendo los Sí. problemas y siguen Después aumentando. pasa lo que pasó con el tren del área metropolitana, que primero calcularon una cantidad y después sobrepasó Se esa duplicó. cantidad, se duplicó. Y tardó más realmente tiempo en esa terminar cantidad. también. Y, sí, más tiempo del propuesto. Ante las experiencias del fracaso del transporte colectivo, ante esas experiencias, ¿ustedes creen que vale la pena nosotros, el pueblo de Puerto Rico, invertir tanto dinero para una cosa que posiblemente, viendo la experiencia que nosotros hemos tenido del transporte colectivo, va a ser un fracaso? Es que es cierto, o sea, se ha planificado a base de solamente especulaciones, porque empezaron con el tren de Cagua a San Juan, pero se le indicó que no era viable porque no tenían suficientes pasajeros. Por eso se unieron varios municipios, pero aún así yo entiendo que esos municipios no van a poder costear toda esa transportación para llevarla a Cagua, pues tendría que invertir en proyectos que a la larga no van a resultar, van a sacrificar comunidades, van a sacrificar gente para hacer un transporte que a lo mejor no resulta, porque ya se lo han dicho ya una vez que no va a resultar. ¿Por qué siguen insistiendo en ese tren? Sí. Y esa es la alternativa, esa es la excusa que tiene el alcalde para crear transporte colectivo, o sea, la primera fase por la avenida Fernández García, cuando no es necesario destruir las casas. Se lo hemos dicho en varias ocasiones. Pues fíjese, hace 6 años atrás,
el gobierno de Fortuño proyectaba la construcción de un tren desde el Valle del Toa, Toa Baja, Toa Alta, hasta la estación de Bayamón. Y en aquel momento, hace 6 años atrás, que la crisis no estaba tan profunda, la crisis Exacto. económica no estaba tan profunda como hoy en día, se descartó por caro la construcción de ese tren. Claro. Y como alternativa, pues tomaron una alternativa de conducir a la gente por un carril exclusivo utilizando una guagua. Y todavía con la utilización de la guagua se han tomado medidas porque hay pérdidas económicas. Por ejemplo, el carril exclusivo se le ha dado a personas que tienen carros privados para utilizarlo por 3 o $4. Qué caro. Ese carril. Casi nadie lo puede utilizar. Ah. Entonces, los ricos nada más. Sí. Entonces también han disminuido la frecuencia de los viajes. Han limitado esa frecuencia de los viajes a por la mañana y por la tarde. O sea que ahora las personas tienen que sacrificar su tiempo tan valioso, porque si tienen algo que hacer y no pueden, tienen que irse por la mañana, estar todo el día por allá, sabré yo, en una cita médica que le da 1 hora, y el resto del día esperarla por la tarde Pero para no, entonces no. regresar a su casa. Qué pérdida de tiempo. Sí, lo mismo en la mañana, ¿verdad? Las personas que salen a trabajar tienen que llegar a sus empleos temprano y tienen que irse 2 horas antes para esperar en una guagua. Fíjese, y el fracaso de todo esto, tanto del tren como de la guagua, utilizando una guagua por un carril exclusivo, el gran problema que está ocurriendo, y hace 10 años que está pasando eso, es que no hay unos conectores de las estaciones del tren hacia distintos sitios del área metropolitana. Entonces, la ¿Cuáles gente son? coge el tren por primera vez. ¿Cuáles son los conectores? ¿Cómo Exacto. se llama Los- eso? ¿Qué son conectores? Conectores son guaguas públicas, pequeñas o grandes, que en una forma coordinada, Como un o itinerario. programada, Ajá. se lleven a distintos sectores esos usuarios del tren, porque si eso no es así, la gente utiliza el tren 1 vez, 2 veces, y cuando ve que es difícil, por ejemplo, ir en tren hasta el viejo San Juan, porque después se vuelve loco esperando la guagua y demás, pues no vuelve a utilizar el tren. Ya veo, entonces son unos conectores, son como unas guaguas rápidas, Rápidas. que hacen cortas paradas, Ajá. recogen la persona y Ajá. siguen, hacen cortas paradas, recogen la otra persona y siguen hasta llevar a su destino. Ajá. Son guaguas rápidas. Guaguas rápidas, sí. A partes importantes, ¿verdad? Exacto. Al viejo San Juan, parte importante. Sí, para el turismo Ah. también ayuda mucho. Si nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Si la construcción del tren de Caguas a Río Piedra, su posibilidad es casi nula, o sea, es yo no real. veo, No, es no es una real. irrealidad. Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo en desalojar los vecinos de la avenida Benigno Fernández García si el propósito del transporte colectivo, por lo menos ese transporte colectivo, no se puede dar? ¿Por qué Correcto. se sigue insistiendo? Y es Entonces, una irresponsabilidad hacer esa designación de dinero Sí. del gobierno central al municipio para Con las esta expropiaciones crisis. nada más. No son Sí. los 2 o 3 millones, son 50 hogares que se va a destruir, más, sí, puede ser ¿sabes? menos, porque siempre él calcula y sigue tirando y aparecen más casas. ¿Y qué surge? Que va a llegar un proyecto, esa primera fase en $50 millones. Así que, o sea, no le veo viabilidad con esta crisis. Es más, si están sacrificando el retiro de algunos empleados, las cosas que ellos han sacrificado toda su vida, se lo están quitando para poder cuadrar la crisis, pues entonces, ¿para qué hacer ese transporte colectivo? Usen ese dinero para ellos. Los alcaldes autónomos que se unan al gobernador y lo ayuden en su problema y lo apoyen,
no pidiéndole al Banco Gubernamental prestado, al contrario, de la crisis, de la superávit que mi pueblo tiene, pues déjame darle algo al gobierno para que pueda aliviarse en esa crisis, ¿ves? Pero no utilizarlo en cosas que no son viables. ¿no? Y utilizar esos préstamos que hay que pagarlos. Exacto. Hay que Y pagarlos. eventualmente hay que pagarlo. Eventualmente hay que pagarlos y entonces se comprometen con ese pago. Por ejemplo, generaciones futuras, Correcto. nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a pagar eso, porque nosotros ya estamos en 70 por ahí, pues. Sí, ya Pero, nos vamos. pero hay que ser Pero responsable. estamos aquí. Y nuestro alcalde no está siendo responsable. Así Está es. funcionando de espaldas a la realidad, al expropiar personas de la tercera edad, pues son personas de la tercera edad, y personas que han vivido ahí prácticamente gran parte de su vida. Los Ha residentes destruido un llevan legado, ya destruyó un 50, montón. 60 años viviendo ahí. Y por lo tanto nosotros exhortamos a que la gente se nos una para hacerle este reclamo al alcalde de Calley. Muy bien, gracias, don Saturnino. Muy bien. Sí, le agradezco a don Saturnino que nos haya traído, ¿verdad?, todos estos ejemplos de lo que el fracaso de los diferentes transportes colectivos que se han intentado a nivel isla. Pero sabemos, ¿verdad?, que contamos con recursos para que ese transporte colectivo sea viable. Aquí en Calley tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de lo que es el terminal de guagua. Tenemos un terminal ahí enorme, que no está en un funcionamiento adecuado, ¿verdad? Un 100% no está funcionando. Las guaguas públicas que tenemos ahí, sabemos que las rutas hacia los barrios específicamente, ¿verdad? Somos un pueblo rural, donde la gente se le hace difícil, ¿verdad?, llegar a los espacios urbanos, pero contamos, ¿verdad?, con ese terminal ahí que se puede volver a rehabilitar, ¿verdad?, con guagua pequeña y hacer un tipo de conectores como ya ustedes ejemplificaron. Entonces yo quería, ¿verdad?, preguntarle a Maricel, sabemos que hay otras alternativas para el transporte colectivo, y que ella nos trae algunos de esos ejemplos. Pues muy buenos días. Nada, para empezar, nosotros tenemos que hablar de qué es un proyecto público eficiente, cómo invertimos eficientemente nuestro dinero para hacer, ¿verdad?, proyectos que sí valgan la pena a largo plazo y que nos ayuden a solucionar los problemas que enfrentamos como pueblo. Para empezar, hay que tomar en cuenta la escasez de recursos que tenemos, o sea, la crisis. Eso ante todas las necesidades sociales que hay. Entonces, el objetivo del gobierno sería buscar los proyectos que tengan mayor beneficio para la gente, que tengan beneficios, que piensen en la gente primero, no en los contratos que se van a dar, ni en las inversiones externas que se van a dar, porque a la larga lo que hacen es pasar el dinero público a manos privadas y eso se queda en nada, porque la gente sigue viviendo en el revolú, en los embelecos, en los lujos que no hacen sentido y no resuelven al final. También hay que pensar, ¿verdad?, en cómo se da ese proceso de definir qué proyecto hace sentido. Porque aquí los gobiernos, y sabemos bien que los alcaldes y los gobiernos de este país han hecho, ¿verdad?, que haya una falta de transparencia y no rindan cuenta de lo que están haciendo y en lo que se gasta el dinero. Y por eso encuentran después cuando le hacen auditoría, encuentran las irregularidades que después con una cartita ellos resuelven. Exactamente. Aquí se dan contratos que nosotros no nos enteramos como pueblo, y esa ausencia en la participación pues esconde la realidad, que se preparan propuestas que frecuentemente responden a criterios politiqueros, ¿verdad? Y promesas de campaña a financiadores más que a las necesidades de nosotros y de nosotras. Como por ejemplo lo que habló Saturnino aquí, el tema urbano costó 2.250 millones, que fue mucho más de lo esperado. Yo creo que es el proyecto más caro en la isla y uno de los trenes más caros a nivel mundial.
tan pequeño que es y, ¿verdad?, tan caro, que opera todavía con un déficit de 240 millones. Y que al final del día solamente benefició a compañías privadas que guisaron con los contratos, ¿verdad? Porque eso tardó un montón de tiempo en construirse y que no, ¿verdad? No nos está resolviendo, como explicó Saturnino aquí, no está resolviendo las necesidades de la mayoría de la gente que lo podría utilizar. Segundo, aquí, ¿verdad? Rolando está trayendo proyectos con costos enormes, sin capacidad financiera, como estábamos hablando, no hay viabilidad económica en estos momentos y proyectos tan caros necesitan que tengan unos propósitos, ¿verdad? Reales, propósitos que vengan a ayudar a nuestras necesidades. Él emitió esa deuda ahora mismo ¿verdad?, para las expropiaciones, y no sabemos qué va a pasar con el proyecto, no hay viabilidad. Esto puede quedarse como le pasó a San Cristóbal, como pasó en Vieques, los terrenos baldíos, comercios y casas abandonadas que terminan convirtiéndose en hospitalillos, como hablamos en el programa anterior, y en estorbo público y en lugares inseguros para nuestra gente, ¿verdad? Por eso, hace falta que nos involucremos, hace falta exigir más participación en las decisiones que tomamos, ¿verdad?, día a día los gobiernos y los alcaldes, porque toda esa corrupción sigue existiendo y todavía no hemos hecho nada para bregarla. Eso es necesitamos nosotros como pueblo, nosotros somos los que aportamos el dinero para que ellos puedan manejar nuestra ciudad. Nosotros tenemos que estar pendientes a cómo se maneja ese dinero. Es cuando usted cobra y se sienta, bueno, tengo esto para esto, esto para esto y esto para esto. Yo quiero ver que yo pague salud, pague ese teléfono. Soy responsable. Si yo soy responsable, quiero que mi representante, mi alcalde, no importa de qué pueblo sea claro, transparente y me diga, mira, te pagué la luz, te pagué el agua, te pagué esto, cumplí con lo que tú me dijiste que yo hiciera, pero te lo estoy presentando para que tú lo veas, no lo escondo, porque a veces uno va a pedir documentos y se los niegan y son documentos que yo pagué, son documentos públicos. Sí, definitivamente, son documentos públicos que nos esconden muchas veces. Pero nos preguntamos, ¿verdad? ¿Hace falta un transporte colectivo? Bueno, vamos para empezar, aquí en Puerto Rico tenemos de los índices más feos en toda la región de Puerto Rico y de Estados Unidos, que demostró la Oficina del Censo en el 2013, los índices más feos de tapón, ¿verdad? Aquí pasamos aproximadamente 2 o más horas del día en tapones, yendo y viniendo de la casa al trabajo, un lugar tan pequeño como es Puerto Rico. En otros países, en Estados Unidos completo tenemos ese índice tan malo y estados que son mucho más pequeños, mucho más grandes, discúlpame, en espacio utilizan transportes colectivos que sí son eficientes y que sí han ayudado ¿verdad?, a aliviar los tapones y a que a llevar a la gente a sus destinos, ¿verdad? Precisamente en el área metropolitana, de los pueblos hacia el área metropolitana, se han creado autopistas, 4 o 5 carriles exclusivos, y aún con todo eso que están tratando de buscar soluciones a un costo grande de dinero, todavía no resuelven el tapón, todavía queda gente que tienen que salir de su casa para poder llegar a las 8 de la mañana, que entran a las 4 y 5 de la mañana, y por la tarde cuando salen, llegan a las 8 y 9 de la noche, no ven ni a sus hijos, ya cuando llegan sus hijos están durmiendo. O sea, hay que analizar esta situación del transporte y resolver, pero que sea algo positivo y a costo dinero, ¿sabes? Porque está la crisis mala. Claro. Porque por más carriles que hagamos, por más carriles que se hagan, el tapón no se va a aliviar. Hay que buscarle transporte que la gente pueda montarse en su guagua, dejar su carro en un sitio seguro, porque tampoco es un sitio que se lo roben, y montarse en su guagua, hacer todo lo que vaya a hacer y regresar a su carro tranquila y a su casa. Y hay menos tapón, pero no lo están haciendo el estudio, siguen construyendo sin pensar lo que están haciendo. Eso es bien importante que lo digas, porque esa mala planificación también nos está costando una contaminación horrible que emana de Puerto Rico mismo. Nosotros estamos creando, ¿verdad? Eso es lo que quería traer ahora, la contaminación que emiten los automóviles. Correcto. En Puerto Rico solamente de dióxido de carbono
es aproximadamente 4.4 millones de toneladas para el 2020. O sea, eso es un estudio que se está haciendo y que eso quiere decir que si nosotros pintáramos, ¿verdad? Si pudiéramos ver el gas de algún color, estaríamos envueltos en una nube todo el tiempo. Y nos estaríamos espantados si lo pudiéramos ver, pero no lo vemos y no lo sentimos y estamos, ¿verdad? Sufriendo la salud principalmente y el ambiente. Gracias al Señor que creó esta tierra y creó sus árboles, que son pulmones, que aspiran todo ese gas que emiten los carros, para que nosotros podamos respirar aire puro. Pero imagínense si toda la isla se convierte en cemento, que vamos a respirar con tanto carro, tanto cemento y no hay árboles. Pues mira qué bueno que dijiste eso, porque un profesor de química de la Universidad Metropolitana, se llama Gabriel Infante, también trabaja con el problema del monóxido de carbono, ¿verdad? Y él dice, y cito, ¿verdad? El problema que tenemos en Puerto Rico con el monóxido de carbono es que nos pasamos sembrando cemento y cortando árboles, destacando que la deforestación de la isla es otro de los factores que han contribuido al aumento en calor. Si tenemos veranos más calientes, si tenemos, ¿verdad? Las navidades no sabemos bien lo que nos pasa, a veces hace frío, a veces hace calor, ese cambio climático es culpa de nosotros mismos que hemos estado eliminando las alternativas sí eficientes de transporte colectivo, porque si hay tanto carril, porque no hay guaguas públicas que, ¿verdad? Que lleven y traigan a las personas, ¿verdad? Con horarios buenos, con paradas eficientes. Eso no se hace. Y lo que estamos haciendo es metiéndonos en una ola de humo, ¿verdad? Y aquí eso nos afecta, las tasas de asma son gigantes en Puerto Rico. Demasiado, el gasto médico es demasiado grande. Que por lo tanto, claro que hace falta un transporte colectivo y público, pero uno que sea realmente eficiente, sostenible y ecológico principalmente. Exacto. Que nos ayude a aliviar toda la contaminación que hemos creado, porque aquí trajeron carros privados, ¿verdad? Incentivaron los carros privados y han traído muchas industrias. Sí, y para nosotros realmente creemos que la solución es un transporte colectivo. Nosotros creemos eso. Lo que pasa es que los transportes colectivos hasta ahora, los que se han construido y los que tienen proyectado en Caguas, es un transporte colectivo para los intereses económicos, para contratos, para coger mucho dinero prestado y pagar intereses altos a los bonistas de Wall Street. O sea, no es un transporte colectivo que se ha pensado en beneficio del pueblo, de la gente humilde, de la gente de clase media. Ahora, la gente de clase media y la gente humilde tenemos que presionar tanto los gobiernos municipales como el gobierno estatal para que se lleven a cabo nuestros intereses de transporte colectivo, porque si esos intereses que no se están llevando a cabo, realmente es falta de nosotros fiscalizar esos gobiernos y exigirle a esos representantes, que son nuestros representantes, no son representantes allá para servirles a unos intereses económicos, sino son los representantes del pueblo, y esos gobiernos tienen que gobernar para nosotros, el pueblo, pero hay que estar pendiente, hay que estar alerta a todos esos gastos que están incurriendo los gobiernos, que se pierden. Exacto. Recuerden que están escuchando Impacto Comunitario. Es un programa creado para ustedes. Cualquier comentario que deseen hacer nos pueden llamar a nuestro teléfono. Así que continuamos. Sí, continuamos porque este tema está bien bueno. ¿Qué es lo que primero se hace cuando se va a hacer un transporte colectivo? Que no se ha hecho en ninguno de los transportes colectivos, porque aquí tenemos la gracia que hay estudiantes, tenemos profesores, tenemos gente que ha estudiado estos transportes colectivos y nos han dicho que no existe un transporte colectivo que haya tomado en cuenta a su gente, como estábamos diciendo. Exacto. Para que un transporte colectivo se fortalezca y se planifique, tiene que tomar en cuenta la población que lo utiliza. O sea, la que se va a encargar a esa población de decidir por dónde sería más conveniente que se ofrezcan los servicios. Les pregunto, ¿verdad?
aquí, Rolando ha venido a sus casas a preguntarse dónde usted necesita moverse, qué diligencia usted tiene que hacer o cuáles son los lugares que frecuentemente visitaría. Como hemos visto en este programa, ¿verdad? Y en el programa pasado, el concepto de Rolando no tiene nada que ver con esta eficiencia, sostenibilidad ni ecológica, y más bien lo que está haciendo es abandonando el pueblo de Calley, dejando que se deteriore a niveles espantosos, desapareciendo las comunidades de nuestros viejos y viejas, ¿verdad? De nuestros jóvenes que ya no están quedándose ahí porque no ven oportunidades en estas comunidades que han ido empobreciendo en vez de darle más dinero para que se rehabiliten, perdónenme, ¿verdad? Y promoviendo el cierre de pequeños negocios y placeros, sembrando cemento de Walmart, de los outlets que vienen por ahí, que lo que van a dañar es más tierras agrícolas. En fin, una definición de un transporte colectivo o de un proyecto, ¿verdad? 40 años que no hace sentido con fomentar que el pueblo se embellezca y que sea Calley verde, no está quedando Calley verde. Exacto. Pero, ¿qué alternativas tenemos ecológicas, ¿verdad? Y sostenibles? Como estábamos hablando en programas anteriores, tenemos varias opciones y aquí en la comunidad siempre hemos hablado de una alternativa para aliviar el tapón, ¿verdad? Estuvimos hablando antes de empezar el programa, que siempre ha sido, ¿verdad? Una alternativa que es poner las entradas y salidas de calle, algunas como la de la avenida frente a Ralph, ¿verdad? En una dirección solamente y que la salida sea, por ejemplo, por la avenida Fernández García en dirección contraria. Entonces, dedicamos la carretera entera para entrar y una carretera entera para salir. Y así podríamos aliviar toda la congestión que se da entre los carros que suben y bajan. No, y si creamos las guaguas rápidas que les mencionamos, esas guaguas que ya el alcalde tiene sus paradas establecidas, ya él puso sus paradas, pues vamos a utilizar esas paradas, no solamente para sentarnos a coger fresco, que hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Pero sí para utilizarlas con sus guaguas rápidas. Y entonces con ese cambio de direcciones, no tiene que destruir hogares, no tiene que destruir pulmones de árboles que tenemos allí, sino que pues monta su guagua, recoge su gente y vamos para Cagua. Fíjese, la recomendación que dio Maricel no es nada nuevo. En Calley no tiene nada de nuevo. Nada. En Calley hace años se empezaron a utilizar una vía y otra vía. Una vía para llegar hasta las carreteras centrales y otra vía para bajar. Y eso tenemos varios ejemplos, San Tomás, por ejemplo. O sea que eso no es nada nuevo, eso que Sí, quizás conlleva un gasto, pero el gasto va a ser mínimo a lo que él va a invertir ahora. Mínimo. También, ¿verdad? Como estábamos diciendo, si le vamos para reforzar esos transportes que ya tenemos públicos aquí, hacerlo bien, hay que revitalizar el casco urbano, como lo habríamos hablado. Hay que ayudar a levantar esos comercios pequeños y traer de nuevo las agencias públicas y privadas que se han llevado de aquí, porque aquí se han llevado hasta bancos, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer nuestras diligencias en el pueblo de Calley, hay que movernos a otros lugares. Exacto. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de mejorar el pueblo cuando estamos dejándolo vacío? Un pueblo fantasma, lo hemos hablado anteriormente. Correcto. Antes estaba el telégrafo, fuentes fluviales, seguro social, habían como 5 bancos aquí, ¿verdad? Y ahora cooperativas y todo. Cooperativas, exacto. Y en vez de invertir en mejorar lo que está y traer lo que había antes, estamos haciendo un embeleco que no estamos ni seguros si va a funcionar. Llevándolos lejos, porque Sí, entonces la tenemos que ir más lejos a pagar las cosas las deudas que tenemos que irnos más lejos a pagarlas. Hay que dejar eso de estar rellenando los ojos a la gente con proyectos futuros y promesas futuras. Exacto. Y detrás de eso hay unos negocios que son los que se enriquecen, unos intereses económicos. Hay que dejar eso. Y nosotros como ciudadanos debemos exigir debemos poner gente al frente que complazca los intereses del pueblo, Correcto. que lleve a cabo esos intereses del pueblo. Que tomen decisiones reales y no se dejen llevar por recomendaciones. Exacto. Otra alternativa, ¿verdad? Y que también va de la mano con esta que estamos hablando, es que en Calley se fomente el uso de bicicletas y ¿verdad? El que se facilite su tránsito peatonal.
Que podamos llegar a los sitios caminando, usando las guaguas y los trolis que tenemos ya, pero eficientemente, que se haga un estudio de las rutas y las necesidades de la gente, ¿verdad? Y que se fomente que los jóvenes puedan utilizar las bicicletas y moverse alrededor de Calle, Las ¿verdad? motoritas. Todo eso hace falta que se piense como pueblo antes de invertir todo este dinero que se está invirtiendo. También, que también va de la mano, que ecológico y sostenible es conservar y mejorar, le llamamos sumideros de carbono. ¿Qué son esos? Pues nuestros bosques, nuestros árboles, ¿verdad? Y la comunidad Fernández García es un pulmón en el casco urbano, y lo que estamos haciendo es sembrando cemento, destruyéndola, ¿verdad? No estamos ayudando a que nos, ¿verdad? A mejorar nuestra atmósfera, nuestra calidad de vida. Estamos aportando a que se empeorezca y que nos contaminemos la salud. Y finalmente hacer un sistema integrado de guaguas. Esos son los famosos conectores, ¿verdad? Que estamos hablando. Ese sistema integrado tiene que estar unido con otras estaciones en otros pueblos, no solamente en Cagua y San Juan, porque nosotros tenemos necesidades y familiares que viven en pueblos cercanos a nosotros y que a veces no podemos llegar a ver porque no tenemos dinero para tener un carro privado o porque no tenemos dinero para pagar la gasolina, ¿verdad? Las cosas están bien malas. Pues hay que pensar en cómo vamos a fomentar ¿verdad? Que la convivencia sea mejor entre nosotros. Y algo que tenía que decir por ahí, Dimambro, ¿verdad? El autor del proyecto que estamos aquí en Calle, también fue el que, ¿verdad? El autor del proyecto. El que construyó las famosas rotondas de Guaynabo y de Cagua. Bueno, de Guaynabo estoy segura que han escuchado que le dicen la ciudad de las rotondas ahora. Y lo que ha pasado ahí es que se ha aumentado la congestión vehicular, porque estas rotondas no están hechas para un país como el de nosotros, que es chiquitito, ¿verdad? Y que tiene muchas curvas y muchas cosas. Las rotondas están hechas para espacios bien grandes, carreteras anchas. Se utiliza mucho en Europa, por ejemplo. Estás hablando de países que sus ciudades tienen de 6 a 7 millones cada ciudad. Ciudades y nada más. Exacto. Por eso son espaciosas y los troces especialmente pueden dar la vuelta a la rotonda. Pero en pueblos, como la isla tan pequeña, exacto, no podemos hacerlo, crear monumentos en una isla tan pequeña. Sí, parece un capricho de los alcaldes el querer poner las rotondas, porque no han congestionado mucho más las carreteras, y también que no se ha instruido a la gente cómo utilizar las rotondas. Eso es un problema también. Sí, cuando nosotros hablamos de la pequeñez de nuestra isla, hablamos principalmente de la pequeñez territorial. Correcto. Pero eso no quita que un país sea pequeño en territorio para desarrollarse. Claro. Y tenemos ejemplos en el mundo de países más pequeños que Puerto Rico que se han desarrollado económicamente, pues utilizando unas estrategias y unos fines con unos objetivos para acorde a la realidad y para satisfacer las necesidades del pueblo. Exactamente. Entonces, pues, le estamos diciendo a Rolando, mira, que no vengamos a inventar, que se hagan las cosas pensadas y estudiadas, que para eso hay montones de mentes en Puerto Rico que pueden ayudar y que se va a fomentar, ¿verdad? Que se piense adecuadamente. Y que no nos costen al bolsillo llenándonos los ojos con proyectos que no son reales. Necesitamos un transporte colectivo que sea eléctrico, con 0 emisiones o con poquita, ¿verdad? Con poco uso de gasolina, que no contaminen el aire, que no aporten a la deforestación, al contrario, que promuevan la movilidad de las comunidades y que no las desplacen y las abandonen. Tenemos ejemplos en montones de países. En Colombia existe Ecolvías. Si pueden entrar a la página de Facebook, Comunidad Fernández García de Calley, ahí tenemos en detalle lo que son estos ejemplos. Estos son monorrieles suspendidos por aire, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso sea específicamente lo que haga falta aquí, pero son opciones que se pueden evaluar, porque cuestan mucho más baratas, mucho menos al pueblo, y son, ¿verdad? Cumplen con exigencias ambientales y transportación rápida, y son económicos. Exacto. Que es lo importante. Y mantiene la belleza natural que cada pueblo y cada ciudad tiene. Claro, tú puedes ver todo Calle desde el aire, imagínate eso, qué Exacto. bonito sería. Está más barato, más económico, quizá a la gente le gustaría más, pero hay que evaluarlo bien y con calma, sin tener que estar destruyendo nuestros hogares. Y en Brasil también existe un sistema Curitiba, ¿verdad? En la ciudad de Curitiba, donde sí hay realmente una red de transporte integrado, y son sumamente ecológicos también.
Que hay ejemplos, ¿verdad? Nosotros tenemos que poder pensar que existen transportes viables realmente y que la visión de transporte colectivo de Rolando es un disparate sin sentido, ¿verdad? No está acorde con lo que estamos viviendo en ¿verdad? Viendo en este momento en el país. Bien, Sí. gracias Maricel por tu comentario. Francesca, ¿tienes algo que mencionar sobre unos artículos que tiene que son Sí, importantes? habíamos recopilado, ¿verdad? Sabemos que no somos la única comunidad en el país, ¿verdad?, que está viviendo los estragos de una expropiación. Hay comunidades que ya se han visto, ¿verdad? Se han tenido que enfrentar a este monstruo de la expropiación y se han organizado, ¿verdad?, para luchar en contra de él. Yo quería traerle una cita, ¿verdad?, del artículo Lugares Muertos, Espacios Vivos. Y la cita dice: la intervención de los gobiernos para sobacar las iniciativas ciudadanas en la construcción de la ciudad es práctica común en todo el planeta. La lista interminable incluye no solo lugares de convergencia, plazas y parques, sino poblaciones y comunidades enteras. Como todos los barrios populares del mundo, estas comunidades fueron construidas por los pobres para labrar sus propios espacios de subsistencia cerca de los lugares de actividad social y económica de la ciudad incipiente. Las vidas de los que viven en estos lugares de pobreza y riqueza creativa dependen de esta cercanía de la misma manera que el desarrollo de las ciudades depende de los pobres. Hermoso. ¿Qué duda cabe, verdad? Sin trabajadores no puede haber ciudades ni país. Los barrios fueron eliminados tan pronto hubo la oportunidad de construir proyectos supuestamente más útiles y provechosos en sus terrenos. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué no ofrecer a los residentes la posibilidad de ser protagonistas de un redesarrollo, ¿verdad?, de la comunidad donde también quepan ellos, ¿verdad? Sabemos que todos estos proyectos van dirigidos a beneficiar a los intereses, ¿verdad?, a los grandes intereses, y se deja a un lado, ¿verdad?, a las comunidades pobres, no se les, ¿verdad?, integra de ninguna forma en esas supuestas reconstrucciones, ¿verdad?, de la ciudad. Entonces quería traer un ejemplo de, ¿verdad?, una jornada sobre la pobreza, desalojo y derechos humanos celebrada aquí en Puerto Rico, donde participaron 10 comunidades que también iban a ser expropiadas. Se presentó un informe preliminar del mapa Cero Desalojos, una herramienta desarrollada por Yamil Corbalán, ¿verdad? Entre las comunidades que han estado involucradas en estos procesos, ¿verdad?, está la comunidad de Vietnam, San Mateo, en Santurce, entre otras, ¿verdad? En este informe se observa que los motivos predominantes para que estas 10 comunidades se encuentren en peligro son: número 1, el desalojo para hacer viviendas de alto costo, el 42%. El desalojo por proyectos de construcción del gobierno central, un 25%. El desarrollo urbano municipal, 17%. Y desalojo por ser rescate de terreno, 17%. Este informe, ¿verdad?, ejemplifica los motivos principales para los desalojos, que han sido los grandes intereses de las clases dominantes, ¿verdad? Se desalojan los pobres para construir para los ricos del país. Bien, muy bien por el artículo, muy bien informado. Vamos a un pequeño editorial para terminar nuestro programa. Ha sido muy interesante. Gracias a ustedes por todas sus opiniones. Detengamos un momento para que el público que nos escucha pueda determinar con los datos que le hemos dado si el proyecto de transporte colectivo en Calley es sustentable. Dijimos que sustentable es lo que se sostiene en el tiempo sin ayuda exterior. ¿Sabe el pueblo de Calley que el alcalde solicitó originalmente a la Oficina de Desarrollo Urbano un préstamo de 4 millones y luego solicitó fondos a la legislatura por 7 millones que no le fueron concedidos? Sabemos por qué, ¿verdad? Por la crisis. También le hemos tratado de evitar que le prestaran $1.640.000 por el Banco Gubernamental, pero le fue aprobado y con eso es que va a empezar a destruir nuestros hogares y a despoblar nuestros barrios, convertirlas en áreas verdes en cemento.
la última opción que tenemos es continuar nuestra lucha, evitar las expropiaciones. Ya está comenzando en las primeras 10 casas, pero esperamos que no tenga que terminar con 50 casas que en total que él tiene. Así que, Francesca, ¿dónde pueden comunicarse con nosotros? Sí, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que les estaremos dando próximamente. No, me refiero a los residentes de la comunidad Fernández García. Pueden visitarnos, ¿verdad? Todos los lunes nos reunimos a las 6 de la tarde en la casa de Edna. Los residentes de la comunidad, ¿verdad? Avenida Fernández García, nos seguimos reuniendo a las 7 de la tarde y se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 502-6711 y al teléfono 787-380-9904. Si tienen, ¿verdad?, alguna aportación económica que quieran hacer, tenemos la dirección aquí disponible, la Fundación Yo Soy Boricua, apartado 375211, Calley, Puerto Rico, 00737. Y repito, si quieren hacer alguna aportación económica para el programa, ¿verdad?, para que nos mantengamos al aire, la pueden hacer a la Fundación Yo Soy Boricua, apartado 375211, Calley, Puerto Rico, 00737. Quiero cerrar el programa con una cita que se estableció cuando se hizo el programa del Plan Territorial de Calley. Una cita mencionada por el honorable Rolando Ortiz Velázquez. La mejor ciudad de las Américas es una meta que no persigue hacer de Calley un lugar con edificios altos o carreteras más anchas. Es una meta que persigue crear mejores familias, mejores seres humanos y mejores comunidades que pueden aportar al desarrollo de la comunidad puertorriqueña, de la comunidad del mundo. Que Calley tenga el espacio necesario para que cada padre y cada madre pueda educar bien a sus hijos y podamos ser ejemplos para aquellos que así lo deseen. Sin duda alguna, tenemos el potencial, las costumbres, el bagaje histórico, todo nos favorece. Para lograr esta meta esperamos que todos los callellanos nos unamos en este proyecto de transformar nuestra ciudad y convertirla en la mejor ciudad de las Américas. ¿Qué ustedes opinan? Eso es la misión del municipio de Calley, ¿verdad? Esa fue la misión que se estableció. Está bien lejos de lo que está pasando aquí. Correcto. Bien lejos de la realidad. Así que muchísimas gracias a todos nuestros radiodientes. Nosotros aquí, con esta cita del alcalde, lo que queremos es dejarle saber a él que hay otras formas alternativas que puede utilizar sin tener que destruir nuestros hogares en la avenida Fernández García. Que piense, como él dijo, ¿verdad?, que no quiere carreteras anchas ni destruir hogares, mantener a Calley verde con sus pulmones, porque si destruye nuestra avenida, destruye los árboles que llevan más de 40 años ahí dándonos esa alegría y esa paz. Por favor, piensen bien. Así que, de esta manera, Impacto Comunitario termina sus funciones por el día de hoy. Gracias. Les invitamos nuevamente al próximo sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Maricel Robles. Francesca Santiago. Y Saturnino Rivera. Así que nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Que tengan buen fin de semana. Fin de semana. Nos despedimos hasta el próximo sábado por Radio Isla 1080 Calle. Impacto Comunitario, el programa que llegó para